Simplemente como acto formal y protocolar queremos convocar al señor Intendente José Luis Farelo y a la Secretaria General Ana María Bentaberri, por favor, si pueden venir hasta el escenario. Esto no estaba en el programa, maestro, así que me va a permitir. Las autoridades departamentales le harán entrega de la ciudad, de las llaves de la ciudad. Ahora puede entrar y venir cuando usted quiera. Bueno, la mecánica de la charla como está planteada es que el maestro va a dar una charla conforme ha sido anunciado y en la sala se van a encontrar con gente que tiene papeles para poder hacer preguntas. Luego de la exposición vamos a tener la posibilidad de conversar con él y, por supuesto, en la medida de lo posible que ustedes tengan ganas, vamos a tratar de responder preguntas que ustedes les hagan al maestro. Yo trataré de organizarlas en el tiempo que tenemos previsto para poder también favorecer este intercambio. Obviamente todos los que estamos acá conocemos, admiramos y seguimos la trayectoria literaria, filosófica de Fernando Savater, pero recordemos que es escritor, profesor de filosofía, ha publicado más de 50 obras de ensayo político, literario y filosófico, narraciones, obras de teatro. Hoy confesó que ha escrito poesía y que dejó de escribirla también, además de cientos de artículos en la prensa española y extranjera. Algunos de sus libros han sido traducidos a más de 20 lenguas. Entre sus obras se destacan La tarea del héroe, Premio Nacional de Ensayo de 1982, las novelas El jardín de las dudas, finalista del Premio Planeta 1993, y La hermandad de la buena suerte, Premio Planeta 2008. Entre sus publicaciones más recientes destacan la novela El gran laberinto y el ensayo La vida eterna, una reflexión filosófica sobre la religión en la actualidad. Sus obras Ética para Amador y Política para Amador y las preguntas de la vida, con las que ha tratado de acercar la filosofía a los jóvenes, se han convertido en auténticos bestsellers. Se encuentra en la región presentando 2 libros, Los invitados de la princesa, una novela que, como definió el diario Clarín esta semana, se burla gentilmente del mundo de los festivales literarios y al mismo tiempo contiene 7 relatos de diversos géneros literarios, desde la ciencia ficción hasta el policial, y Ética de urgencia, celebrando 20 años después su libro Ética para Amador. Así que bueno, maestro Savater, comenzamos con la charla. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra compañía. Y también tengo que dar gracias a María Celeste y a la gente que con tan amable insistencia han hecho que no tenga más remedio que estar aquí. No había forma de decir que no. Y me alegro mucho porque la verdad es que este teatro es tan bonito como me habían dicho, estábamos hablando antes, y yo lo certifico que es muy bonito, tiene este aire así de... Hay algunas ciudades italianas pequeñas que tienen unos teatros preciosos, ¿no? Parma y esos sitios, y realmente este me recuerda el estilo de esos teatros, es muy bonito, muy acogedor. Y bueno, y por supuesto también son acogedores todos ustedes y todas las personas que he conocido aquí desde siempre, la verdad, todas las veces que he venido a Uruguay, porque lo hago con muy buen ánimo el estar con ustedes. Me hubiera gustado poder asistir a la Feria del Libro propiamente, ¿no? al funcionamiento de la Feria del Libro, porque para los escritores, bueno, la Feria del Libro es un poco nuestra justificación, nuestra fiesta, ¿no? La fiesta de los escritores y de los lectores, naturalmente, porque todos los escritores, antes de ser escritores, somos sobre todo lectores.
pues la fiesta del libro es nuestra fiesta. Yo me he considerado ante todo lector, y eso es lo único que me hubiera gustado hacer en la vida es eso, ¿no? Si por leer pagasen, pues yo no me hubiera dedicado nada más en la vida, y además ahora sería multimillonario. Pero bueno, como hay que también hacer alguna otra cosa para comprarse los libros, pues me he dedicado a otras cosas, ¿no? Pero en fin, me hubiera encantado estar en esta fiesta que Celeste me ha descrito con bastante precisión, y me ha puesto el apetito de verla, pero seguro que la van a disfrutar ustedes mucho, y que además es una fiesta que puede ser alegre, que puede ser divertida, pero que es profundamente civilizada y civilizadora, porque las fiestas de los libros, las fiestas de la literatura, las fiestas que llevan los libros a quien no los puede conseguir, a quien no los tienen, quizá a quienes están sufriendo, a los dolientes, esas fiestas son una expresión de la civilización, no son una expresión de la brutalidad o de la arrogancia o de esas otras cosas que desgraciadamente vemos tantos en las fiestas modernas, ¿no? Y bueno, y las antiguas, ¿no? Sino que esta es una celebración de personas civilizadas celebrando su civilización, que a mí me parece que es algo muy importante, y tiene que ver con esto de la educación que yo quería decirles, ¿no? A mí me parece que la educación es el tema verdaderamente que debería preocuparnos a todos en nuestro tiempo. Yo creo que hay un error, que es considerar que la educación solo concierne a los maestros, o solo concierne a padres que tienen hijos pequeños o cosas por el estilo. No es verdad. La educación es una preocupación de todos en una sociedad democrática. Es decir, la educación no es simplemente, por supuesto, formar profesionales, formar personas que tengan capacidades laborales. También es eso, claro, naturalmente hay que formar personas que puedan ser útiles socialmente, pero es mucho más. La educación es formar ciudadanos completos y personas cabales, totales. Quizá el objetivo de la educación es lo que una pensadora norteamericana que ha escrito mucho sobre educación, Martha Nussbaum, uno de sus libros lo tituló Cultivar la humanidad. Y yo creo que esa es la función de la educación, ¿no? Cultivar la humanidad. La humanidad no es una planta salvaje, no es un mero mecanismo biológico, evolutivo, ¿no? Los seres naturales pues están programados por la naturaleza para llegar a ser lo que son. Ningún melocotón necesita lecciones para ser melocotón, y las panteras necesitan lecciones para ser panteras, sino que es la naturaleza las que está dispuesto a ser eso que tienen que ser. Pero también eso que tienen que ser lo son irremediablemente, no puede ser otra cosa. En cambio, los seres humanos no estamos prefigurados por la naturaleza para ser esto o aquello, sino que de alguna forma tenemos que optar, elegir nuestro camino, nuestra forma de ser, nuestra forma de convivir, nuestros proyectos. Es decir, necesitamos educarnos unos a otros, porque, por decirlo como algunos antropólogos dicen cuando hablan de la neotenia, es decir, de esa especie de doble nacimiento que tenemos los humanos. Nacemos del útero materno y nacemos también del útero social, nacemos de la transmisión de valores, de símbolos, de interpretaciones, etcétera, social. Y eso es imprescindible que apostemos por eso, porque si no, sin educación, en buena medida la democracia se vacía de contenido. Los griegos tenían muy claro ya en su época que democracia y paideia, y educación, iban unidos, que no podía haberlo uno sin lo otro, porque había que formar personas capaces de utilizar y de rentabilizar las instituciones democráticas. Si no, eso pone en peligro el sistema entero. Uno de los pensadores, sociólogos y economista canadiense, pero que trabajó toda su vida en Harvard, John Kenneth Galbraith, en uno de sus últimos libros decía, todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes.
Y es así, es decir, los ignorantes tienen también derecho a voto, tienen posibilidades de ser mayoría en un país, y entonces esa ignorancia hará que apoyen las medidas demagógicas, que obstaculicen las reformas necesarias y implican algún sacrificio o van en contra de lo que tradicionalmente se ha pensado. En fin, es esa ignorancia que es tan manipulable, que es tan fácil de manipular, es uno de los obstáculos, y dice Galbraith, de lo que temen las democracias. Claro, uno piensa, bueno, Galbraith, con un espíritu constructivo, piensa que las democracias tienen miedo de los ignorantes, pero uno a veces supone que hay algunos políticos que no tienen miedo de los ignorantes, sino que tienen la esperanza de que los ignorantes les apoyen, que los ignorantes se dejen manipular y que los ignorantes de alguna forma no presenten el obstáculo, ¿no?, a sus planes. En cualquier caso, la educación es algo imprescindible. Si quitamos la educación, si no apoyamos la educación, vaciamos de contenido la democracia y creamos un régimen en que las personas se dejarán llevar pues por voces de mando, por supersticiones o por lo que ustedes quieran. No serán dueños de sí mismos, y la democracia exige un cierto dominio de uno mismo, porque en una democracia políticos, en el sentido estricto del término, somos todos. No hay unos señores que hayan nacido para mandar y otros que hemos nacido para obedecer, no. Es decir, todos en una democracia o mandamos y obedecemos a la vez. Elegimos a nuestros mandados, a aquellos a los que mandamos mandar. Y por lo tanto, si los mandados lo hacen mal, pues nosotros lo habremos hecho peor, que les hemos elegido, que no los sustituimos, que no nos ofrecemos incluso en su lugar si creemos que lo podemos hacer mejor, etc. De modo que la democracia exige educación, porque educar es preparar autoridad, preparar personas que van a gestionar los asuntos comunes, de las cuales dependemos. Yo alguna vez he dicho que las democracias educan en defensa propia, educan para defenderse de esa amenaza de la ignorancia. Y educar hay que educar a todo el mundo, no al que tiene dinero para pagárselo, no vamos a aceptar que haya una educación de 5 tenedores para los que se la pueden pagar y luego una educación, una fast food education de estas que así para los demás, ¿no? Porque precisamente quien más necesita del apoyo social para educarse son las personas que por dificultades familiares o por circunstancias sociales y económicas no se la pueden granjear por sí mismos. Es decir, quien tiene la suerte de que nace en una familia educada, en una familia donde hay libros y donde hay conversación y donde hay música, bueno, no es que no necesite la educación, pero ya tiene buena parte del camino recorrido. Pero claro, no todo el mundo tiene esa suerte, ni muchísimo menos, como sabemos. Y hay muchas personas que nacen en unas circunstancias muy adversas, que nacen en familias que por las exigencias de la vida pues no pueden valorar la educación, no la conocen, no tienen libros, no tienen... Entonces, esas personas que nacen ahí solo cuentan con la sociedad para educarse, para desarrollarse. Solo cuentan con la sociedad para que les dé educación, porque la educación, la buena educación es la lucha contra la fatalidad, la lucha contra esa fatalidad que hace que el hijo del pobre siempre tenga que ser pobre y que el hijo del ignorante siempre tenga que ser ignorante. La educación es luchar contra esa fatalidad, romper esa fatalidad y hacer que los hijos puedan ser mejores en los padres, más sabios, más libres. Eso es lo fundamental y eso es el progreso de las sociedades. Claro, el problema es que a veces creemos que se dice, bueno, es claro, hay quien se queda sin educación. No, el problema es peor, es que nadie se queda sin ser educado. Nadie, la educación está tan arraigada, tan centrada en lo que los seres humanos somos, que nadie nunca se queda sin ser educado. El problema es quién le va a educar. Si no le educan unos padres o unos tutores, unas personas adultas amorosas y conscientes de esa necesidad, si no le educan unos buenos maestros o profesores,
profesores o centros escolares, instituciones, le educarán los gángsters que viven en su calle, o le educarán los peores ejemplos que ve en televisión, o le educarán los que se aprovechen, como tanto desgraciadamente, tantos niños, tantos adolescentes que no ven acercarse a ellos nunca a un adulto más que para hacerles daño, para convertirles en esclavos sexuales o laborales, o bueno, es decir, eso también es una educación trágica, si quieren ustedes, pero también es una educación. Esos educarán a esos niños. Entonces el problema es si los buenos educadores podemos llegar antes que los malos. Si los buenos educadores lograremos antes que los jóvenes, que los adolescentes sean pervertidos por la mala educación, por la ausencia de una educación buena y entregados a los malos educadores del mundo, que logremos nosotros educar bien. Ese es el asunto, ese es el problema. Y esa es la apuesta que yo creo que hay que apoyar. Los políticos, por supuesto, tienen que apoyar la misma necesidad, pero yo creo que es una exigencia sobre todo social. No confiemos demasiado en eso, en que los políticos vayan a preocuparse enormemente por la educación, por una sencilla razón, porque el tiempo de la educación no es el tiempo de la política. Es decir, pensemos que mañana, por un azar celestial, mejor dicho, mañana se empezará a educar maravillosamente en Uruguay, y en España, y en todo lo que ustedes quieran. ¿Cuándo se notaría eso? ¿Cuándo notaríamos que realmente la educación ha sido buena? Pues claro, dentro de 15 años, no al día siguiente. Haría falta coger los niños o los adolescentes desde muy pequeños y verlos crecer, prepararse, educarse. Eso quiere decir que probablemente hasta dentro de 15 años no se notará, porque no se notan los efectos de la educación, sea buena o sea mala. Entonces, los políticos es muy difícil que piensen las cosas a 15 años de vista. Es muy difícil que se preocupen por algo cuyos efectos positivos no van a ver, porque ellos ya no van a estar probablemente en cargos públicos cuando se... Entonces, es, yo creo, la sociedad la que tiene que exigir y decir, bueno, pedirles a los políticos, ustedes van y vienen, pero nosotros estamos aquí, formamos lo que permanece de la sociedad. Y nos interesa la educación. La educación tiene que ser una preocupación pública. La financiación de la educación puede ser estatal, puede ser privada, puede haber concertaciones entre lo privado y lo público, en fin, todas esas mezclas que ustedes conocen. Pero como preocupación, la educación tiene que ser pública, es decir, no es un asunto de papá, mamá, el nene, la nena, no, es un asunto de toda la sociedad, porque si la sociedad no está educada, lo pagaremos todos. A mí me preocupa que todos estén, que los hijos de los demás estén educados, porque yo voy a convivir con ellos y ellos van a tomar decisiones que van a influir en mi vida. Por lo tanto, es importante que todos nos preocupemos de la educación y que potenciemos y obliguemos a los políticos a decir, es que no se desvíen, no se distraigan de la educación, porque a todos nos importa. Y nos importa una educación que no sea meramente, insisto, laboral, que no sea simplemente preparar a la gente para ver cuándo puede empezar enseguida a ganar dinero. No tiene nada de malo ese proyecto, pero no es el fundamental. El fundamental es crear ciudadanos capaces de convivir, capaces de utilizar las garantías democráticas, capaces de persuadir y de ser persuadidos. Yo creo que en democracia es fundamental desarrollar la capacidad de persuadir, es decir, de argumentar nuestras demandas de manera inteligible a nosotros, y también de ser persuadidos, de comprender demandas sociales, personales, que otros hacen, entenderlas. Pero muchas veces la imposibilidad de persuadirlos o de ser persuadidos es lo que provoca la violencia. Cuanto más cerrado de mollera es alguien, más propenso a la violencia. Cuanto más cerrada es la sociedad en escuchar razones, más próxima estamos a resolver sus asuntos de manera violenta. De modo que hay que favorecer todo aquello que sea desarrollar la capacidad de persuadir y de ser persuadidos, que no es una cosa espontánea, natural, que hay que prepararla, que hay que formarla. Por último, es verdad que la educación es cara. La buena educación es cara, es verdad, porque las sociedades cada vez son más complejas,
ya no existen sociedades fáciles, homogéneas, de modo que todo el mundo tenga que ser educado igual. Las sociedades están formadas por personas que vienen de diversos grupos culturales, de diversos países, casi todos pues, ya no son tan iguales como en otras épocas. Hay muchas personas que tienen necesidades especiales, personas que tienen algún tipo de minoría o que tienen algún tipo de rezago por lo que sea que tiene que ser compensado. Los profesores, todos los maestros sabemos, lo primero que aprendemos es que no podemos seguir transmitiendo indefinidamente lo mismo que nos enseñaron a nosotros, porque las cosas van cambiando. Por lo tanto, los profesores tenemos también que reciclarnos, tenemos que tener momentos en que uno puede apartarse de la docencia para reciclar sus conocimientos y luego volver a ella con mejor conocimiento y con mejor ánimo, ¿no? Y los grupos escolares deben ser pequeños, lo que obliga a multiplicar las aulas y todo lo demás, y hay que hacer inversión, pues, naturalmente, en instrumentos técnicos, laboratorios, todo eso que ustedes imaginan. Es decir, fundamentalmente es verdad que la buena educación es cara, necesita un presupuesto confortable, no funciona. Ahora, yo estoy convencido de que si la buena educación es cara, la mala educación la pagan los países mucho más cara todavía. Lo que verdaderamente sale caro a un país es no educar, o educar mal, educar solo una pequeña minoría y a los demás dejarlos que los eduquen los indeseables. Eso sí que sale caro a un país. Y se está viendo en la crisis en Europa, por ejemplo, que los países con más posibilidades de luchar contra una crisis y de salir en un plazo razonable de ella son los que más han invertido en educación, los que mejor formados tienen a sus ciudadanos. Esos son los que salen también. Cuanto menos educación hay, más perpetuación de la crisis, menos posibilidades hay de reciclar o de buscar nuevos empleos o de buscar nuevas fuentes de ingresos, etc. De modo que el haber tomado la precaución de educar bien es algo que antes o después se revela imprescindible, necesario, mientras que en cambio haber descuidado esto los países lo pueden pagar sumamente caro. De ahí la importancia de que educación son muchas cosas, son las escuelas, son los padres o madres que tienen el deber y el deseo de educar, son las instituciones públicas y son también museos y teatros y orquestas, pero también eventos, por ejemplo, como este que decíamos de una feria del libro. Una feria del libro, un lugar donde se encuentren autores y lectores, un lugar donde nos familiaricemos con la creación cultural, donde la veamos sin recelo, sin alejamiento, sino con familiaridad, con simpatía, donde los libros se extiendan a lugares donde normalmente a veces pues entran con dificultades, como son una cárcel, un reformatorio, un hospital, etc. Todo eso, toda esa función de la feria del libro es también educativa. O sea, en las sociedades nos educamos todos unos a otros. Educan, por supuesto, las personas que por profesión nos dedicamos a ello. Educan también las familias, los padres. Educan los medios de comunicación, que tienen que ser conscientes de que además de informar y de divertir, etc., pues también tienen una dimensión educativa. Educan las personalidades públicas, políticos, deportistas, celebridades en cualquier campo, cuyo ejemplo, quieran o no, resulta educativo, a veces para mal, pero resulta educativo para la gente. Por lo tanto, también eso es una forma de educación. Hay que ser conscientes de que todo es un entramado en que somos educados y nos educamos unos a otros permanentemente, y esa es la función social. Eso yo creo que es lo que hay que potenciar, y en la medida de lo posible hay que favorecer los eventos, las instituciones, las líneas del trabajo que favorecen la educación. Todos saldremos beneficiados de ello. Es decir, no hay nadie que salga perjudicado por vivir en una sociedad bien educada, y en cambio muchos pueden salir perjudicados si no viven en sociedades educadas. Bueno, ya ven ustedes que este es el mensaje, no es un mensaje en fin, especialmente nuevo, probablemente todos ustedes lo conocen, pero ya saben que los filósofos somos especialistas en decir lo que todo el mundo sabe con un tono de voz truculento, como si nos hubiera ocurrido a nosotros y no se lo hubiera ocurrido a nadie más. Por lo tanto, bueno, pues yo les he recordado estas cosas que ustedes ya sabían, pero que a veces conviene recordar, y ahora pues sí,
quieren, si les parece, pues podemos hablar sobre todo ello. En cualquier caso, muchas gracias por su atención. De los libros que usted está presentando es este, Urgencia, en la puerta. Aquí se tratan varios temas, no se escucha ahí. No, aquí se tratan varios temas que hacen a la actualidad, que tratan a la reflexión sobre asuntos que tienen que ver sobre Internet, que tienen que ver sobre democracia, que tienen que ver sobre educación, legitimidad. Bueno, pero hay un capítulo de la educación. Y estoy seguro que mucha de la preocupación de los presentes aquí tiene que ver con las redes sociales. Y es un tema que en el área del capítulo dedicado a la educación usted le dedica mucho tiempo, justamente por lo que significa la sobreabundancia de información, el deber que usted le asigna a la educación de hoy, vinculado a tratar de lograr la concentración. Es un tema que le preocupa, la falta de atención de los alumnos y de los profesores con Internet, por ejemplo. Lo que significa esta ruta cargada de información, donde, como dice por aquí, no se diferencia entre lo necesario con lo caprichoso, lo verdadero con lo falso, lo relevante con lo irrelevante, está todo junto. Ahí la educación de hoy, del siglo XXI, los educadores tienen un compromiso especial. Claro. Bueno, les explico brevísimamente el origen de la génesis de este librito, de la auténtica de urgencia. El año pasado se cumplieron 20 años de un libro que yo escribí que se llama Ética para Amador, que ha tenido una acogida espectacular, a mi juicio, en todo el mundo. Se ha traducido a más de 30 lenguas, está en muchos institutos, colegios, de muchos países, etc. Bueno, entonces cuando se cumplieron los 20 años, la editorial quería, bueno, de alguna manera, que yo hiciera pues una especie de segunda parte del libro, ¿no? Como es lógico, pues, no sé, Ética para Amador 2, la venganza, algo del estilo. Bueno, yo no estaba por esa labor, no me parecía eso. Bueno, primero porque además probablemente yo hace 20 años escribí ese libro un poco con esa especie de ingenuidad en la juventud, de una cierta juventud, por lo menos comparada con hoy, de que uno puede todo y lo puede contar todo y tal. Luego, hoy probablemente me daría más miedo y ya no haría una cosa tan ambiciosa, ¿no? Pero tiene vigencia todavía, digamos. Bueno, pero tiene vigencia, pero ahora te explico un momento en qué sentido tiene vigencia. El libro nació, Ética para Amador, nació porque durante la dictadura era obligatoria la religión en la escuela, en los cursos, en los temarios estaba obligada la religión. Cuando llegó la democracia, la religión se convirtió en optativa y se le buscó una alternativa que le tocó a la ética. O sea, ¿no? Bueno, yo no estaba de acuerdo con eso porque me parece que la ética es necesaria para las personas que tienen religión y las que no la tienen. O sea, no es una alternativa a la religión, sino otra cosa. Pero bien, sin discutir más, entró así la ética en los planes de estudio, pero no había libros, no había instrumentos, digamos, para dar clases de ética. Los profesores de ética, que era profesor de cualquier otra cosa que les había tocado la ética, pues utilizaban el periódico del día que hablaba de los temas que en ese momento estaban discutidos en España, el divorcio, la energía nuclear, no sé, cosas de estas. Y se discutía eso con los chicos, se normalizaba un pequeño guirigay y ya, pues esa era la clase. Entonces, algunos profesores, que habían sido compañeros míos de universidad y tal, me pidieron, ¿no? ¿Por qué no escribes algo? Porque yo tenía fama de que me llevaba bien con los jóvenes y se reían conmigo y entonces pues dijeron, ¿por qué no haces tú cuentas alguna forma en fin, algo que nos sirva para explicar ética? Y eso fue, ellos querían que yo en un librito pues hablara de eso, del divorcio, de la energía nuclear, no sé qué. Yo dije que no era tenía interés y tampoco tengo ninguna autoridad para decidir sobre esas cosas, pero en cambio podría hacer un libro sobre la perspectiva ética y la necesidad de tener una reflexión ética cuando actuamos o cuando vemos lo que pasa en la vida a nuestro alrededor. Es decir, ¿por qué la ética es necesaria? No qué contenidos debe tener, eso es algo que cada cual debe buscar
solo y con los demás, sino por qué es imprescindible que los seres humanos nos cuestionemos el uso que hacemos de nuestra libertad. Entonces, el libro de Ética para Amadores es un libro más bien teórico y por tanto intemporal, si quieres. Y de ahí que haya durado 20 años y que pueda seguir funcionando. Es decir, porque no trata de cuestiones... Si yo hubiera hablado de los problemas de entonces, que ya más o menos han pasado, o en parte han pasado, bueno, pues ya el libro se habría quedado anticuado. Pero como yo hablaba de una perspectiva teórica sobre esos temas, eso sigue teniendo una cierta vigencia. En cambio, este libro de ahora es un enfoque completamente distinto. Lo que hicimos fue que, como hay muchos jóvenes que se han educado con Ética para Amador, yo me ofrecí a ir a institutos donde los jóvenes hubieran leído y trabajado ese libro y hablar con ellos a ver cómo aplican ellos cosas que habían leído en ese libro, cómo lo aplican a los problemas que a ellos les acucian actualmente. ¿Cuáles son, qué reflexiones acaban ellos y sobre todo qué temas son los que ahora les preocupan, ¿no? Que son distintos, que claro, hay... en fin, no es porque los jóvenes sean una cosa diferente hoy que hace 20 años, sino porque los jóvenes viven en un mundo que es diferente. Entonces vivían en un momento de ascenso económico donde todo parecía posible y donde España viajaba haciendo surf en una ola de bienestar europeo, etcétera, etcétera, que desgraciadamente no existe hoy. Había unas promesas laborales que probablemente están hoy bloqueadas o son mucho más dificultosas, y sobre todo entonces no había algo que hoy aparece y está en todas las vidas, que es Internet. De hecho, Ética para Amador, hace 20 años fue el primer libro que yo escribí utilizando un ordenador, ¿no? Un ordenador que entonces era pues como los de Pedro Picapiedra, ¿no? Esto es una cosa completamente prehistórica, estará en un museo ahora, ¿no? Bueno, pero ahora, claro, la irrupción de Internet en todas las vidas, pues, no hace falta que les diga lo que ha supuesto. Para bien, para mal y para regular, pero ahí está. Entonces, sobre todo, ha influido mucho en la cuestión de la información que planteabas. Durante mucho tiempo, la escuela era el lugar donde se informaba, ante todo, a los niños. Es decir, el niño llegaba a la escuela sin saber, pues, muchas de las cosas, no solamente sin tener conocimientos de geografía, de gramática o de matemáticas, sino sin saber muchas de lo que llamamos ahora dramáticamente las verdades de la vida, ¿no? El sexo, la muerte, la enfermedad, la ambición, los desastres, todas esas cosas a los niños se les mantenía un poco a resguardo de todo ello y durante mucho tiempo incluso decíamos, cuando alguien mostraba excesiva inocencia sobre esos temas, decíamos como un niño, es decir, es alguien que no sabe esas realidades de la vida. Eso, la escuela iba poco a poco informando, transmitiendo información, y era una de sus funciones esenciales. Pero hoy el problema no es que no tengan los niños información, sino que tienen tanta información que no saben cómo orientarse dentro de ella. Los niños hoy se informan a través de la televisión, y a través de Internet, y a través de lo que sea. Constantemente están siendo bombardeados por informaciones. El problema es que las informaciones son unas necesarias y otras caprichosas pero relevantes. Son unas verdaderas y otras falsas. Son unas sobre temas urgentes e importantes y otras sobre temas nocivos o innecesarios, etc. Ese es el problema. Entonces, hoy la educación ya no pretende informar, sino pretende enseñar a navegar dentro de un mar proceloso de informaciones en el cual se están sumergidos todos los niños y los adultos también, yo hablo de los niños, pero la mayoría de los adultos hoy pues recibe información de un medio de información más o menos serio, como es un periódico, como es una televisión, a la cual de alguna manera se puede responsabilizar de las educaciones de las informaciones que transmite, pero luego recibe información de blogs y de espontáneos, ¿no? que dicen cualquier cosa y que transmiten, pues, junto al premio Nobel que hace saber sus teorías, está el loco supersticioso que cuenta visiones fantásticas que ha tenido, y todo va por el mismo camino y todo parece que tiene el mismo valor, con lo cual hay gente que tiene un barullo considerable en la cabeza, ¿no? Y de ahí la necesidad de orientar y también de legislar, es decir, allí donde hay libertad y donde hay capacidad de acción, Internet es
una tierra extraordinaria en ese sentido, tiene que haber legislación y protección para que no ocurran pues, cosas que ya saben ustedes que a veces pasan peligrosas. O sea, hace unas pocas semanas una muchacha canadiense de 14 o 15 años se suicidó porque había sido víctima durante tiempo de un hostigamiento de un bárbaro que habíamos utilizado unas fotografías suyas más o menos comprometedoras y la hostigaba y la perseguía. La muchacha en un momento pues ya harta y harta sobre todo de no recibir escucha, de no recibir solución a su problema, pues optó por suicidarse, ¿no? En fin, sin casos tan dramáticos, pero existen otros muchos casos constantemente de mal uso, ¿no?, de este sistema. Yo creo que la educación entonces debe ser preparar para eso, porque eso no, Internet está para quedarse, por supuesto, y me alegro de que sea así, porque yo lo utilizo y creo que es algo estupendo en muchos aspectos, pero también tiene riesgos, y para eso lo educan. Se ha perdido la importancia que tenía en su momento, y eso lo dice perfectamente en el libro, la argumentación. Hoy no elaboramos. Sí, eso es que es verdad, me lo habías preguntado y se me había ido de la cabeza. El tema de la concentración, ¿no? Es importante, nada se aprende sin atención. O sea, la atención es fundamental. De hecho, por ejemplo, una de las diferencias esenciales que hay entre educar a un chimpancé pequeñito y a un niño es que el chimpancé no te hace caso. O sea, porque no le interesa eso, no es tanto que no pueda aprender. Cuando tú de alguna manera le obligas, aprende cosas a un nivel, si quieren ustedes, científico, pero aprende cosas. Pero el problema es que no le interesan esas cosas. Mientras que en cambio a los niños, incluso a los más distraídos y menos tal, aprender les interesa. Les gusta aprender, a lo mejor no les gusta el profesor en la escuela y la pizarra, pero el aprendizaje interesa. Los seres humanos somos viciosos de la curiosidad y de aprender, que los animales en cambio no lo son, ¿no? Por eso, esa es la diferencia, ¿no? Nosotros somos monos que nos fijamos más que nosotros, y de ahí que, para bien o para mal, hayamos tenido un camino diferente a ellos. Entonces, uno no puede enseñar si no hay atención. O sea, si la gente está a lo suyo, si en la escuela los niños entran y se dedican a jugar, a hablar por el móvil, a tirarse pelotas, pues el profesor no puede hacer. El profesor no es un domador, es decir, no puede empezar con un látigo a hacer que los niños así, ¿no? Kant, en los escritos que tiene sobre educación, Kant dice que la cosa más importante que aporta la educación a los niños es poder estar una hora sentados quietos escuchando a alguien. Es decir, que eso es la cosa más trascendental de la educación, porque es que si no pasas por eso, nunca lograrás hacer nada. Es decir, nadie hace cosas si no se fija durante un rato. Entonces, esta especie de fragmentación de la atención en la actualidad, el zapping, ¿no? Nadie ve una película entera, nadie oye un concierto entero, nadie está 5 minutos seguidos escuchando algo que es aburrido y quiere escuchar al otro. Claro, todo esto, para que el profesor es muy grave. Hay escuelas en Estados Unidos en que las clases se están reduciendo a 20 y 25 minutos, cuando se ha calculado que es el tiempo que el niño está sin atacar al profesor porque le aburre y ya está deseando de irse a otro sitio, ¿no? Entonces, todo aquello que contribuye a desarrollar, a fijar la atención, a demostrar que es imprescindible, que sin atención no se puede conocer nada, no es imprescindible aburrirse, no es imprescindible, en fin, castigarse a uno mismo para aprender cosas. Eso no es imprescindible ni mucho menos, pero la atención sí, ¿no? Y entonces, yo lo que más me asusta del mundo de Internet, etcétera, es la capacidad que tiene para dispersar la atención. Es un poco, falta concentración. Claro, es un poco lo que pasaba antes, o a mí me pasaba, y ojalá también otros, con las enciclopedias, ¿no? A mí me gustan mucho siempre las enciclopedias. Yo tengo un lado borgiano y me gustaban muchas enciclopedias, ¿no? Entonces buscabas pues una cosa, una ciudad, una palabra, un termo, un personaje, no sé. Entonces te metías ahí
Y empezabas a buscar la palabra, pero de pronto te encontrabas con otra que no tenía nada que ver, pero que también era sugestiva. Te ibas a esa y esa te repetía total, que al final, después de 3/4 de hora, ya no te acordabas de lo que estabas buscando, no sé qué, y habías estado derivando, bueno, a lo mejor derivando gozosamente y con cierta utilidad, pero es peligroso, ¿no? Y Eso es hipertextualidad. Exactamente, hipertextualidad. Entonces, Internet, eso pues, lo facilita constantemente. Le das al botón y ya estás en otro sitio, ya estás en otro lado. Entonces has pasado del sitio científico, serio, interesante, no sé qué, ya estás de pronto en el campo del manicomio espiritual y todo a una tecla de esto. Bueno, y justamente varias de las preguntas que nos han llegado, sobre todo además de educadores, dicen, bueno, ¿cómo se paran ellos frente a esa falta de atención? Cuando además hay una sociedad que le envía señales contradictorias a las que estos educadores están en el aula. Por ejemplo, adentro de un aula no se promete el éxito rápidamente, carreras meteóricas, lo que significa el consumismo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que un educador tiene que plantear adentro de un aula, de un salón de clase, con toda esa sociedad por fuera que tiene esos estímulos? Es que, claro, eso es el problema. Yo por eso decía que no es la culpa, digamos, entre comillas, de que la educación sea de un modo o de otro, no solo la tiene el ministro de Educación o el Ministerio de Educación, es que es la sociedad muchas veces la que está haciendo imposible una verdadera educación, porque la mentalidad consumista lleva a decir, bueno, pero ¿yo qué saco de esto? Es decir, la educación es algo que nos forma como personas. Es decir, no es simplemente una cosa que tiene una rentabilidad. Es que llegar a ser personas, en eso nos va nuestro destino como seres humanos. Y la educación lo que nos ayuda es a ser seres humanos, no a ser profesionales de tal o cual cosa. Luego también, naturalmente, los seres humanos vivimos en sociedad, tenemos habilidades técnicas, sociales y tenemos que aprenderlas. Pero lo fundamental es la formación de personas. Si tú no eres una persona humana capaz de prestar atención, de escuchar argumentaciones, de argumentar a tu vez, de entender un texto, de razonar, etcétera, no se te va a poder enseñar nada. Serás siempre un esclavo que te darán órdenes a alguien, te pague más o te pague menos, pero vivirás una vida meramente mecánica. Y a veces una vida mecánica bien distribuida, pero mecánica, no humana, ¿no? La libertad intelectual, la libertad política, etcétera, no son cosas que tengan la garantía de que vas a recibir algo por ellas, ¿no? En una ocasión, el que fue presidente de la República Española, don Manuel Azaña, le preguntaron, don Manuel, ¿usted cree de verdad que la libertad hace más felices a los hombres? Y Azaña dijo, yo no sé si les hace más felices, sé que les hace más hombres. Es decir, la educación no está para hacer ricos, o para hacer poderosos, o para hacer rentables a los hombres, está para hacer los hombres, seres humanos, mujeres y hombres, claro está. Entonces, eso es el objetivo de la educación. Y eso es la sociedad la que tiene que entenderlo. Si la sociedad está urgiendo al maestro a que convierta la educación en una agencia de colocaciones, pues claro, evidentemente se está traicionando el sector de la educación. ¿Por qué dice en el libro que el problema de la educación es que es muy sectaria? ¿Muy sectaria? Sí, aquí dice, página 40. El problema de la educación es que es muy sectaria. La educación no es neutral. La educación toma partido por una cosa o la otra. Sí, claro, en ese sentido. Es que a veces, no, porque es que cuando se educan valores, se puede caer en el sectarismo. Y yo decía, bueno, según cómo se entiende el sectarismo. Claro que hay una inclinación por unos valores respecto a otros. Es decir, uno no enseña que la antropofagia es una afición gastronómica como cualquier otra. Es decir, tenemos prejuicios contra la antropofagia, ¿no? La desaconsejamos vivamente, sobre todo porque, claro, la antropofagia, lo malo que tiene, si la educación fuera solo educar a los niños para que se quedaran en su casa, no habría problema. Si fueran comiendo gente en la familia, tal, y todo quedaría ahí sin problema. El problema es que, claro, los niños, una vez que se han comido a los miembros más tiernos de la familia, salen a la calle a ampliar el menú, y ahí estamos nosotros. Entonces, claro, es decir, a mí me interesa que los niños sepan que uno no puede dedicarse a la antropofagia. Entonces, claro, eso es una toma de postura, ¿no? Es decir, bueno, lo digo en tono paródico, pero si ya saben ustedes a lo que me refiero, es decir, claro que tomamos postura.
Educar en buena medida es frustrar, porque el niño, el joven, cree que tiene todas las posibilidades del universo abiertas ante él. Y no es verdad. No todas son compatibles con la civilización. No todas son compatibles con una sociedad de derechos. No todas son compatibles con la convivencia con los demás. Educar precisamente es decir que no todo puede ser, que tiene que ser unas cosas que son más valiosas que otras. Y eso es lo que los educadores tenemos que transmitir. Por eso, los educadores, una de nuestras tareas es caer un poco antipáticos a los educados. Los educadores no podemos caer siempre simpáticos, porque estamos ejerciendo somos un obstáculo en ocasiones para el educado. Todos crecemos como la hierba, apoyándonos en lo que nos ofrece resistencia. Y los educadores somos los que ofrecemos resistencia a los educados para que puedan crecer rectos. Es decir, quien no recibe esa resistencia no crece más libre, crece torcido, aprende a reptar, pero no a subir. Ahí está hablando de límites. El educador tiene que poner límites también. Naturalmente. Bueno, a veces hay otras corrientes que dicen que exactamente lo contrario. Ya, eso por desgracia, sí. Ya decía que hay muchos educadores, unos buenos y otros malos. Ese es el problema. No, claro, por supuesto. La educación es limitar, y eso lo saben a cierta escala, pues todos esos padres que, por ejemplo, dicen yo soy el mejor amigo de mi hijo. Bueno, podría usted probar a ser su padre, que es una cosa más interesante, porque amigos tiene otros, pero padre solo le tiene a usted. Es una ocasión de que usted sea una cosa más notable que ser amigo, ¿no? Pero claro, lo que quiere decir es que él no quiere ser padre, que es una cosa que conlleva a veces caer antipático, sino que quiere ser amigo, que es una especie de complicidad que no le compromete una nada. Porque los padres no podemos ser amigos de los hijos. Los padres muchas veces, como tú dices, tenemos que poner límites. Hay que poner límites a lo que el chico va a gastar, a qué hora va, o la chica, a qué hora va a gastar, a qué hora va a venir a casa, cómo se va a comportar. Porque eso es la educación. Es decir, no se le puede abandonar en la jungla a ver cómo se las arregla. Y eso no es una demostración de amor, eso es una división. Lo que pasa es que hoy pues, hay muchos padres que no quieren arrostrar eso, quieren ser amigos. Madres que te dicen, a mí me toman por la hermana mayor de mi hija, ¿no? Lo que será los cortos de vista, ¿no? En fin, esa división, ese no querer hacerse cargo de esa parte que es verdad. Es una parte dura porque lo más duro de los educadores, padres, madres, tutores, profesores, etc., es que educamos para que los otros puedan prescindir de nosotros. Es decir, el buen educador no es el imprescindible siempre, sino el que prepara al otro para que pueda valerse por sí mismo sin necesidad de ser educado. Ese es el buen educador. Esos padres que dicen, mi niño ha cumplido ya 52 años, pero todavía viene a casa todos los días a comer. No, mal, muy mal. O sea, el niño tiene que, mucho antes de eso, tiene que ya valerse por sí mismo. Esos maestros que les gusta estar siempre rodeados de discípulos, no. O sea, uno prepara a los demás para que sean más sabios que uno, y para que se vayan, y para que vivan su vida, y luego si te mandan una postal por Navidad, pues mira que bien, nada. Pero uno prepara para que los demás puedan valerse por sí mismos. Claro, y eso es una forma, digamos, es una forma de amor más fuerte que el amor que dice quédate aquí que eres mío. Lo que pasa es que también habrá escuchado usted que en estos momentos estamos en una crisis de valores. Y bueno, ¿cuáles son los valores que tienen que primar? Los valores con los cuales fuimos educados, fue educado usted, fue educado yo. ¿Hay valores nuevos? Eso de la crisis de valores, los valores siempre están en crisis. Esa cosa de la crisis de valores es una cosa que eso no puedo hablar, nos cura, la crisis de los valores, que quiere decir que la falda se lleva un poco más corta este año del año anterior y tal, ¿no? El mundo se tambalea, tal, ¿no? Los valores no están en crisis, porque si estuvieran en crisis no nos daríamos cuenta de que no los hay, o sea, que no se ejercen. Es decir, el día que nosotros saliéramos a la calle y viéramos a un adulto dando martillazos a un niño para robarle el chupete, y que viéramos a gente que empuja a los demás cuando llega al autobús en vez de ayudarles a subirse, etc. Y eso nos pareciera normal. Entonces, eso sí que sería la crisis de valores. Pero vemos esas cosas y nos siguen pareciendo mal, aunque se hagan. Porque los valores surgen cuando vemos una cosa que es pero no debería ser. Y que nosotros creemos que sabemos cómo debería ser.
Entonces el valor siempre surge de una crisis en la acción. Uno ve algo que no debe ser y se revela contra eso y dice esto no puede ser. Lo bueno sería que el fuerte ayudara al débil, que el adulto ayudara al niño, etc. Eso, entonces el valor surge ante la falta de algo que nosotros echamos de menos. Y por lo tanto siempre está en crisis, porque aparece en la crisis. Si todo fuera bien, ¿no? Es decir, cuando a los profesores de ética mucho tiempo nos decían, ¿para qué estáis enseñando que solidaridad, tolerancia, no sé qué? Si luego en la televisión hay otra cultura y la gente toda se comporta de otro modo. Y uno dice, claro, por eso tenemos que educar, por eso. O sea, si el mundo estuviera solo poblado de émulos de San Francisco de Asís, de la Madre Teresa de Calcuta, entonces no educaríamos. Nosotros cogeríamos a los niños y diríamos, hijo, sal a la calle y haz lo que veas. Y ya está. Pero como eso no pasa, por eso tenemos que educar. Tenemos que educar en contra de esos otros ejemplos y de esas otras cosas. Entonces, la crisis de valores no es porque los demás no se comporten como deben ser, sino porque hay unos valores que están viéndose, o sea, que nosotros comprendemos que las cosas deberían ser de otra manera, ¿no? Que no son como son, sino de otra manera. Y esos son los valores. El valor es tener el valor de enfrentarse a una cosa que es como no debería ser. El tema es que muchas veces, por ejemplo, en el caso de padres e hijos, los padres compiten con los hijos. Y entonces a veces quien manda son los hijos y quien pone los límites en la familia son los hijos. Por eso te decía que, claro, esa idea de que eso, de que yo soy el amigo de mi hijo, yo soy más irresponsable que mi hijo, claro, en fin, no sé, todos tampoco soy ni mucho del padre modelo de nada, pero bueno, pero por lo menos puedes tener la autocrítica de darte cuenta de que es así y de que por eso hace falta que además de padres y madres y eso haya escuelas, haya profesores y tal y cual, y que los profesores también tengan una cierta autoridad. La autoridad es imprescindible también en la educación. Estas son cosas obvias, pero las dices y parece que es una cosa muy antipática y muy... sin autoridad no puede haber educación. Autoridad no es tiranía, es lo contrario. La tiranía es querer mantener a todo el mundo infantilizado y tratarlos a todos como si fueran niños para que obedezcan. Mientras que la autoridad viene de un verbo latino que es auteo, que significaba hacer crecer. Autoritas es lo que ayuda a hacer crecer a nosotros. Entonces, lo que nos ayuda a hacer crecer es tener una autoridad que nos guíe, que nos levante, etcétera, etcétera. No, una autoridad que es lo contrario, insisto, de la tiranía. Porque la tiranía lo que quiere es infantilizar. En cambio, nosotros lo que queremos es formar personas capaces de crítica, de razonamiento, etcétera, etcétera. Y para eso nos hace una autoridad. Entonces, si tú no tienes autoridad ninguna, en tu casa, en la escuela, en lo que sea, es que has dimitido y ya no puedes educar. Ya la educación pues se convierte en una batalla, en un juego. Usted comenzó esta charla diciendo que sin educación la democracia se vaciaría de contenido. Y hay algunas preguntas que tienen que ver justamente cómo hacer para que los jóvenes de hoy se interesen en temas como la política, para que puedan evaluar y puedan analizar la realidad, interesarse y de esa manera poder, de alguna manera, cambiar, ayudar a cambiar la realidad o tener una participación en las diferentes organizaciones. Claro, es que eso, una de las formas de interesar a los jóvenes o a quien sea en la política es luchar contra esa tendencia que hay a que decir que todos los políticos, la política y no sé qué, son todo una especie de fango venenoso, de los reptiles se mueven, etc. Claro, entonces, si tú a un joven le dices que todo lo que es política, los políticos, no sé qué, es horroroso, pues el joven como buen criterio dirá, pues entonces no me ocuparé de eso, me ocuparé de otras cosas mejores. Que el hecho de que haya políticos que no nos gustan quiere decir que la política no nos guste, pues es que es absurdo. Es como si dijéramos que porque hay algunos malos médicos, a partir de ahora ya cuando nos pongamos enfermos, en vez de ir al hospital nos iremos al fútbol, ¿no? Es decir, hay cosas que son imprescindibles y la política, insisto, que todos somos políticos, la política es el nervio de la democracia. La diferencia que hay entre una democracia y un autoritarismo es que en el autoritarismo la fuerza política está secuestrada por una minoría que dice ustedes no se preocupen que nosotros, ¿no? Llevamos el cotarro, ¿no? El epítome del autoritarismo era un chiste, un dibujo cómico que apareció a finales del franquismo, que se hizo famoso en una revista satírica. Aparecía un prócer de aquella época arengando al pueblo y diciendo tenéis que elegir nosotros o el caos. Y la gente decía el caos, el caos. Y entonces
Y entonces el otro decía, da igual, también somos nosotros. Bueno, el autoritarismo es eso, ¿no? O sea, que son ellos y el caos, las dos cosas. Bueno, y frente a eso, lo que hay que decir es que la democracia exige participación política y exige política. Y que si tú no haces política, otro lo hará por ti y probablemente contra ti. Eso es el problema. Y eso claro, pero eso insisto, si a los jóvenes y los políticos no representan a nadie, los políticos tal, ya no hay políticos que representan, pues claro, entonces los jóvenes pues, segregan este tipo de mecanismo de rechazo, de indignación. Bueno, la indignación en ocasiones está bien, es un mecanismo que uno se indigne ante males y cosas que están mal, es un primer paso, pero claro, es un primer paso, o sea, la indignación en sí misma no resuelve nada. Si la indignación fuera una solución de los males, pues no podríamos curar el cáncer pegando a las enfermeras. No, la indignación en sí misma no resuelve las cosas. Es un primer paso, pero luego hay que pasar a la política y a articular soluciones políticas. Si no son válidos los políticos actuales, sustituirlos por otros. Si no son válidas las fórmulas de control social, económico, etcétera, buscar otras, incluso aceptar las limitaciones o los sacrificios que impondrían otras fórmulas. No queramos estar exactamente con los beneficios actuales y también evitar las corruptelas. Hay que ver si las corruptelas tienen algo que ver con cosas que a nosotros en cambio nos gustan y ver hasta qué punto somos nosotros los que favorecemos la corrupción en muchos casos. Bueno, ese tipo de cosas. Y eso es lo que hay que decir a los jóvenes, que ellos tienen que hacer esta tarea, que no basta con que digan que el mundo es muy malo. Bueno, muy bien, el mundo es muy malo, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? Porque claro, solo no va a cambiar, porque nos enfademos no va a cambiar, las protestas están bien, pero protestas ¿ante quién? ¿Ante quién protesta el pueblo? ¿Ante sí mismo? ¿Ante Dios? ¿Ante quién? Las protestas tienen que estar orientadas en una línea determinada y por una alternativa, si no, no sirve de nada. Alguien menciona que estamos en una era del vacío, de la sociedad de la imagen, o hablan del pensamiento débil y también plantean la preocupación sobre medios de comunicación que solamente se dedican a la frivolidad, al entretenimiento fácil, que es mucho más atractivo que darles capaz que un libro de Fernando Savater para que lean. Yo no sé, yo dar un libro de Fernando Savater no sé si es la mejor alternativa, pero yo creo que hay cosas interesantes y sobre todo es inútil quejarse de algo que luego por otra parte está uno apoyando. Es decir, si la gente se queja de que el contenido de la televisión son frívolos o triviales, pero luego solo ve programas frívolos o triviales, que toda la televisión siempre seguirá así. O sea, es como esas personas que dicen, la televisión atonta a la gente, pero por lo que se ve solo atontan los demás, nunca él. O sea, yo no conozco a nadie que llegue y dice, la televisión atonta a la gente. Fíjese en mí, que soy un imbécil completo porque veo la televisión todos los días. No hay nadie que reconozca que a él la televisión le ha convertido en un tonto. Piensan que eso les pasa a los demás. Bueno, pues yo creo que había que empezar a plantearse el hecho de decir, si la televisión atonta, ¿por qué entonces favorecemos los programas que atontan más? ¿Por qué esos son los que tienen un ranking de audiencia? Claro, es un círculo vicioso. Es decir, yo no digo que se suprima ningún programa. A mí, el mundo está lleno de programas que yo no veo, da igual, que exista o que no exista. Yo lo que quiero es que haya programas que yo pueda ver y que haya en la televisión programas que merezca la pena ver. Que luego la gente ve el otro que no merece la pena, bueno, tampoco. O sea, en las sociedades hay que dar libertad para que la gente se mejore a sí misma o se empeore. Hay gente que no quiere salvarse de la mediocridad, que no quiere salvarse de la estupidez, que no quiere salvarse de la ausencia de contenidos intelectuales. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? O sea, tampoco, no podemos organizarlo todo para estar solo preocupados por el que no quiere salvarse. Lo que hay que ofrecer es la posibilidad de salvar a quien quiere salvarse. Lo que no vamos a hacer es, en nombre de que no podemos esperar al último que se empeña en ver tonterías, que no haya ningún programa interesante en televisión. Eso es lo que, bueno, en radio, o no sé si quiera. Bueno, y para ir terminando, este libro que trata, el libro de aniversario de alguna manera de Ética para Amador, que es Ética para Urgencia, coincide con la salida de un libro que ya fue premiado, inclusive una novela, pero que de alguna manera tiene un recorrido similar, pero desde la ficción, que es Los invitados de la princesa, donde estos temas están presentes también, pero en otra clave. Sí, bueno,
mi primera vocación, no tienen ustedes ninguna obligación de interesarse por mi vida, pero se la cuento de todas maneras ahora que les tengo aquí prisioneros. Mi primera vocación fue literaria. Yo he leído muchos más libros de literatura que de filosofía, y a mí lo que me gustaba fundamentalmente es la literatura, y yo quería ser escritor, de ficción, de novelas. Bueno, luego, pues por mil cosas, en la época del franquismo, pues a mí con cierta frecuencia me metían en la cárcel, me echaban de la universidad, en fin, no terminaba yo de congeniar con Franco. Y entonces, en uno de esos fenómenos de incomprensión mutua, pues tuve que empezar a hacer una carrera en la universidad y elegí. No había entonces, cuando yo estudiaba, en aquella época jurásica, no había literatura. Hoy hay literatura contemporánea, literaturas comparadas, etc. Bueno, todo esto no existía, había filologías, que era una cosa muy... Total, yo hice filosofía, como second best, bueno, no me arrepiento, y me he interesado, y bueno, creo que he encontrado cosas interesantes en la transmisión de temas filosóficos, etc. Pero siempre ha quedado ahí el run de que yo quería haber hecho literatura, y he ido escribiendo algunas cosas literarias, algunas otras novelas, obras de teatro, etc. Y siempre he tenido el sueño de cuando yo me jubilara de profesor y ya dejara la facultad, pues me dedicaría solo a escribir ficción. Y eso es un poco lo que quiero hacer, ¿no? Si me dejan. Entonces, mal no le ha ido. Mal no le ha ido. No, de momento no. Lo que pasa es que es muy difícil que cuando ya te tiene clasificado la gente en una cosa, te acepten también en otro papel, ¿no? Entonces, pues yo cuando saco la ética de urgencia, que es lo que todo el mundo espera de mí, con la ética de Maradona y tal, pues nada, todo estupendo, entonces me hacen mucho caso, y cuando saco una novela, y todo el mundo dice, bueno, ¿y cuánto saca usted otra ética de urgencia? No hay manera de... Bueno, yo creo que efectivamente la novela, y yo voy a insistir, porque soy muy cabezón, voy a insistir en la ficción, la novela trata esos temas, pero de otra manera. La novela quiere ser un entretenimiento inteligente, ¿no? A mí, no sé si es muy raro, pero por esto que hablábamos antes de los programas y tal, a mí esa cosa, gente que te dice, es una tontería, pero es muy divertido. Yo, las tonterías no me divierten nada. Lo siento, le digo, cuando es una tontería me aburro, por eso noto que es una tontería, ¿no? En cambio, me divierten las cosas que no humillan la inteligencia, ¿no? Entonces yo quisiera que mi novela fuera una novela divertida, pero sin humillación de la inteligencia del lector, sino al contrario, ¿no? Pidiendo colaboración a la inteligencia del lector. Y eso es ahí hay temas, pero también hay emociones, y sobre todo hay una libertad que uno no tiene cuando escribes ensayo. Yo cuando escribo ensayo tengo que defender lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿no? Mientras que en una novela me puedo dar el gusto de sacar personajes que piensan absolutamente lo contrario que yo y hacerlos hablar y argumentar, ¿no? Eso es también muy divertido. ¿Nota que se divirtió mucho escribiéndola? Sí, la verdad es que sí. Yo estuve casi un par de años escribiendo una novela. Yo normalmente tengo la malísima tendencia de que empiezo las cosas con mucho entusiasmo y a los 3 meses estoy ya, ¿cuándo acabará esto? Dios mío, me quedan 4 capítulos todavía. Bueno. En cambio, esta novela no, la hice durar, me gustaba que durase, que siguieran pasando aventuras y cosas así más o menos fantásticas. Yo soy incapaz de escribir novelas realistas, ¿no? Mi novela siempre tiene un punto de fantasía, de imaginación, etc. Y en ese sentido me divirtió escribir. Claro, me gustaría que el lector compartiese, al menos en parte, de esa diversión. Hay algunas pequeñas crueldades, como por ejemplo cuando compara la ciencia con la literatura. Bueno, en fin, en el fondo los personajes que están ahí atrapados, digamos, en una isla imaginaria del Pacífico, no, perdón, del Atlántico Sur, bueno, son los personajes que están ahí, que tienen que convivir porque hay un volcán que no les deja irse de la isla, no les deja volar, y tienen que pasar una semana todos juntos. Entonces hablan de sus cosas, no son de intelectuales, hablan de ciencia, de literatura, de esos temas, y algunos pues son un poco más crueles, ¿no? Que otros. Algunos son más conformistas, otros son más así un poco más subversivos. Como Maragato, le agradezco que haya venido y es un orgullo recibirlo, ¿eh? Tiene las puertas abiertas de este departamento. Muchas gracias y ha sido un placer.